Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Sergio Argueta, y para mí es un privilegio, un honor estar en el programa Mi alma tiene sed de Dios, de Iglesia de Cristo Elim Central por Radio 760, compartiendo la palabra del Señor y siendo edificados juntos, buscándole, anhelándole cada día más y uniéndonos también en oración por las diferentes peticiones que han llegado a la radio y que las presentaremos al Señor juntamente con ustedes que han enviado sus peticiones también para poder presentarlas al Señor. Así que en esta hora pues queremos invitarle a que se una con nosotros en este mensaje de la palabra y a la vez agradecerle por permitirnos ingresar a la intimidad de su hogar o donde quiera que usted se encuentre, pero está sintonizando Radio 760 o viéndolo o escuchándolo por las diferentes plataformas de internet, pues le damos la más cordial bienvenida. Así que en el nombre de Jesús queremos hablar acerca de Cristo, la luz que vence a las tinieblas, y Cristo en nosotros, ¿verdad? Ese es el mensaje de esta hora. Y para ello quiero invitarle a que me acompañe leyendo el libro de Hechos, capítulo 26, del versículo 1 en adelante. Vamos a ir comentando varios pasajes de la palabra. Dice: Agripa II dijo a Pablo, era el rey Agripa, Herodes Agripa de esa región, estaba con su esposa Berenice, estaban sentados ahí en el área donde iban a escuchar a él como parte acusada, ¿verdad? Y él presentando su defensa. Entonces, se te permite hablar en tu favor, le dice Agripa. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Porque en ese momento estaba siendo acusados por los judíos y querían que se los entregaran para ellos prácticamente matarlo, que esa era la tarea que se habían propuesto, pero él apeló a César. Pero antes le estaban dando la oportunidad de presentar su defensa y ver qué opinión daba el rey Agripa. Entonces dice: con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, está hablando Pablo, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted. Sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias sobre los judíos, entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. O sea, este rey Agripa, como era la región donde él gobernaba, pues conocía estos temas, ¿verdad? En relación a los judíos, a su religión, a las costumbres. Entonces, pues por eso le era familiar este lenguaje que Pablo estaba expresando. Pues bien, dice el versículo 4, todos los judíos conocen mi vida, desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén. Pablo había sido un joven que estudió con los fariseos en esa escuela, y cuando alguien era presentado o aceptado en este grupo, lo hacían desde niños. Ellos recibían a ese niño judío y lo instruían en esa escuela, ¿verdad? Con grandes maestros fariseos, estudiosos en la Torá, y en los profetas, en los salmos, en proverbios, en fin, en toda la ley y el Antiguo Testamento, de tal manera que se volvían expertos en eso, ¿verdad? Y a la vez ellos añoraban
al Mesías, ¿verdad? Estudiaban para eso, para saber el tiempo señalado de cuándo debería aparecer el Mesías. Entonces había una expectativa de la venida del Mesías también. Entonces dice, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. O sea, Pablo no solo fue fariseo, sino fue fariseo de fariseos. Es decir, era un hombre muy destacado en esa secta y por lo tanto, pues celoso, ¿verdad?, de esas costumbres y de la ley del pueblo de Israel. Puesto que ellos, dice, y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Esa esperanza que siempre el judío, y especialmente el fariseo, estaba pendiente de que se manifestara, se cumpliera esa promesa. Que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Dice él, y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. Porque ahí viene la discordia, ¿verdad? La discordia es Jesús. Y es la discordia hoy día en todo tema. Usted puede hablar de Dios con cualquiera, hermanos. Pero si menciona a Jesús, ahí está la discordia. Porque a través de Jesús está la salvación y la vida eterna. Y especialmente hablar de la resurrección. Porque muchos se han proclamado líderes, pero murieron y nunca se levantaron. Podemos mencionar grandes hombres de otras religiones y pensadores, pero el único que ha resucitado y se ha levantado entre los muertos y ha cumplido la palabra y las promesas que se han dicho de él ha sido Jesús, el único. Miren, dividió la historia. Hoy la historia se lee antes de Jesús o después de Jesús, de que es de Cristo, antes de Cristo o después de Cristo. Entonces ya el mundo quedó marcado con eso, con la venida de Cristo, la primera. Entonces, y dice él, y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. Porque el judío no aceptaba que Jesús fuera el Mesías. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Entonces ahí viene el tema principal. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo había considerado a Jesús un farsante, que el Mesías jamás iba a ser él, una persona sencilla, vulnerable, que no venía como aquel libertador poderoso a liberarlos, valga la redundancia, del yugo romano ni de la esclavitud y darle el reino a Israel y el descendiente de David que se iba a sentar en el trono. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Jamás se iban a imaginar que el hijo de un carpintero que ellos vieron crecer en Galilea iba a ser el Mesías. Y ahí estaba, escondido en ese cuerpo, el Dios vivo, ¿verdad? Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte yo añadía mi voto. O sea, él fue partícipe de muchos males que le hizo a la iglesia, que le hizo al pueblo del Señor. Y dice el 11, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Porque él estaba determinado a ir a Damasco, y Damasco ya no era Israel, y así otras ciudades. Así era tanto el celo y el enojo de Pablo, que en su ceguera, que en las tinieblas en las que andaba, estaba haciendo mal, estaba haciendo daño, estaba causando muchos problemas al pueblo del Señor.
porque él mismo estaba en tinieblas, no entendía lo que los hermanos, los cristianos, profesaban que era el cristianismo, que era ser como Cristo. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco, con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, y a mí me llama la atención esto, era de día. Oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Y entonces ahí viene la primera explicación. Él afanado en la luz del día, del sol, haciendo males, hermanos. Pero vino la luz de Cristo y se le interpuso en su camino, porque según él estaba en el camino de Dios. Según él estaba caminando, haciendo la obra de Dios, pero no era el camino de Dios, porque el camino único es Cristo Jesús, y era lo que a él le faltaba. Y esa luz que se le apareció es Jesús, porque esa es la luz que viene al mundo para salvar a todo aquel que andaba en pecado. Y dice, después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dar coces contra el aguijón es patear algo puntiagudo, y uno mismo se causa dolor. Y eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me estás llevando a la contraria? Tú mismo te estás lastimando. Y entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermano, ahí se le acabó toda la teología a Pablo, la que había aprendido durante 30 años aproximadamente, porque era lo que estudiaba un fariseo desde niño hasta la edad adulta. Se le vino a la teoría. Jesús vino, murió, resucitó y se fue, y Pablo no lo conoció. La teología que él había estudiado no le alcanzó para entender que Jesús era el Mesías, porque no es a través de instrucción humana, leyendo la palabra, leyendo la ley, o de conocimiento humano, que uno va a conocer a Jesús. Tiene que venir la revelación de Cristo a tu vida para que tú puedas entender las Escrituras y ver que Jesús está en las Escrituras, y si quiere seguir alumbrando las tinieblas que hay en nosotros. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Y entonces, ¿por qué me persigues? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, que dice, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Entonces, qué interesante es, hermano, y qué precioso es ver que el Señor a Pablo, que estaba en tinieblas, le abre los ojos y le hace ver quién es Jesús y quién es su Salvador. Y ustedes recordarán que Pablo se quedó ciego y lo tomaron de la mano y lo condujeron a Damasco, y que esperara, porque iba a venir un hombre llamado Ananías, quien iba a orar por él para devolverle la vista y bautizarse. Y cómo es de tremendo, hermano, porque a esa es la otra ceguera que le vino a Pablo. La primera ceguera es la religiosidad en la que andaba, su condición de pecado, que no le permitía ver que Jesús era el Mesías, que había venido y que murió por él. Y la segunda ceguera es esas escamas que nos tienen que botar para ir a hacer a lo cual Dios nos envía, para servir, no solo para ser testigo, sino para ejercer ese ministerio
de ir y predicarle a otros que Jesús es el Hijo de Dios y que Él puede salvarlos, que Él puede cambiarlos y transformarlos. Y eso es una ceguera que se va quitando usando ministros, como Ananías fue enviado a Pablo, orando, explicándole la palabra, bautizándolo, que es parte de la primera ministración que se recibe. Entonces, eso fue lo que recibió Pablo cuando Ananías lo llevó a visitar. Entonces, le botaron esas escamas. ¿Y con qué propósito? Y dice el 18, aquí está el propósito. Para que les abras sus ojos. ¿A quiénes? Tanto a judíos como a gentiles, pero especialmente a los gentiles a los cuales yo te envío, le dijo el Señor, a fin de que se conviertan de las tinieblas, las mismas que tenías tú, Pablo, eso le está diciendo el Señor, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Entonces, ese es el propósito, hermanos, por el cual te abrieron los ojos a ti, por el cual me abrieron los ojos a mí, de que primero nos convirtamos nosotros de las tinieblas y del dominio de Satanás a Dios. Eso es el nuevo nacimiento que Cristo hace en un hombre, en una mujer. La nueva naturaleza de Cristo. Por primera vez hay luz en tu vida. Y ya puedes ver las tinieblas primero que tú tienes. Y las tinieblas en las cuales están nosotros, por los cuales es necesario predicarles para que reciban por la fe en Cristo el perdón de sus pecados. Y decirle, mire, tú necesitas a Cristo. Estás en una esclavitud de pecado que no te deja ser libre. Y herencia entre los que han sido santificados. Porque eso no solo nos sacan de las tinieblas, nos perdonan nuestros pecados, sino también Dios nos tiene herencia a nosotros, ¿verdad? Entre los que han sido santificados. Ese es el regalo de Dios. Y entonces, y termina acá, por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, porque el que tiene la luz de Cristo en su vida se va a arrepentir, hermano, de sus obras de pecado para venir a Cristo. Pero la luz no solo se queda en esa primera fase, debe seguir viniendo la luz de Cristo alumbrando las tinieblas de adentro que hay en nosotros. Por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Porque el que quiera vivir piadosamente, hermanos, el que quiera andar en luz va a ser perseguido. No solo por hombres, sino por el enemigo, ¿verdad? El diablo, a través de huestes espirituales, usando a personas también, o directamente. Entonces lo querían matar. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando. Y eso es lo que hace, hermano. Dios te envía el auxilio para sacarte de esas tribulaciones con tal de que sigas anunciando. Probablemente estás en un hospital, estás o en la cárcel o en algún lugar donde el Señor te tiene, o no estás atravesando ninguna dificultad, pero estás en un hogar, en un trabajo, etcétera, donde el Señor te va a llevar necesidad y tú puedas testificarles que Cristo puede ayudarlo, puede salvarlo, puede sacarlo de las tinieblas en las que se encuentra. Por eso Pablo dice, Dios me ha ayudado en mis tribulaciones. Dios ahí donde estás te quiere usar, llevándole el evangelio a otros. Alguien te puede decir, pero ¿usted por qué me testifica de Dios? ¿Usted está aquí en el mismo hospital que yo? Sí, porque yo vine por usted. Yo voy a salir de la forma como Dios quiera sacarme de esto, pero yo tenía que venir a hablarle a usted de Cristo. No se vaya sin Cristo de este mundo. No vuelva a los suyos igual. Ese es el mensaje. Por eso dice,
sigo testificando hasta este día, tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Es decir, con la palabra explicar por qué Jesús es el Salvador que necesitas. Que el Cristo había de padecer. Eso es lo que no concebían los fariseos, ni el mismo Pablo, hasta que se le reveló Cristo. Por eso dice, no declarando más que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. 2 puntos. Ahí 2 puntos significa que sucedía ¿qué? Lo que viene que voy a decir. Que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Entonces, cuando llegó a ese punto de que Cristo había de padecer y de la resurrección de los muertos, es donde se armó el escándalo, porque le dice, mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo, que era el encargado local, dijo a gran voz, Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Lo que dice, estoy en mis cabales. Yo no me imaginé esto. A mí se me abrieron los ojos, a mí se me presentó Cristo. Esa es la convicción que el que ha nacido de nuevo hoy tiene, hermano. ¿De quién es? No importa cuánto tiempo llevas caminando en una iglesia cristiana. ¿Tienes esa convicción de que Jesús está en tu vida? Porque el rey, dice el apóstol Pablo, entiende estas cosas y también le hablo con confianza porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. O sea, lo de Jesús ya se conocía por toda esa región, hermano, y seguía expandiéndose a través de Pablo y otros ministros. Rey Agripa, y ahí viene la pregunta, ¿cree usted en los profetas? Y yo sé que cree, le dice Pablo, porque como Agripa se informó bien de la región donde él estaba gobernando. Entonces Agripa le dijo, en poco tiempo, o sea, como quien dice, si seguís hablando en unos pocos instantes, me persuadirás que me haga cristiano. O sea, ya lo tenía, como decimos en buen chapín, en salmuera. Y Pablo contestó, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho. Como quien dice en mucho, si yo ya no te veo, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen llegaran a ser tal como yo soy, es decir, libre en Cristo, excepto estas cadenas que tenían sus manos y sus pies. Y entonces el rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron. Y mientras se retiraban, hablaban entre sí diciendo, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Agripa II le dijo a Festo, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Entonces, ¿qué entendemos o qué podemos comentar de esto, hermanos? De que primero, que la luz que llega a todo hombre, que es Cristo, nos traslada, dice, del reino de las tinieblas, del dominio de Satanás, al reino de Cristo Jesús, a su luz admirable. Entonces, por primera vez vemos la luz. La luz es ese entendimiento del Espíritu en nosotros para hacernos ver la voluntad de Dios, la intención de Dios, y hacernos ver las tinieblas, el pecado, incluso alumbrar las mismas tinieblas que están en nosotros, que salen a veces en un mal carácter, que salen a veces en palabras vanas o en malas palabras, que sale en actitudes. Son todas esas obras de la carne que caminaban o que se daban sin freno en nosotros, pero que cuando vino la luz de Cristo empezó una lucha adentro de nosotros. Esa lucha es de la que habla Gálatas, que aquí lo voy a comentar. Gálatas capítulo 5 habla de esa lucha, de esa luz
contra las tinieblas que hay en nosotros. Dice Gálatas 5:16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Es decir, esa batalla que no teníamos antes. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer nada, no pueden hacer lo que deseen. Entonces, aquí el apóstol Pablo a través de Gálatas nos hace ver de que hay una lucha que no teníamos antes, porque todo era tinieblas en nosotros. Pero cuando Cristo vino y nos traslada del reino de las tinieblas de afuera, nos hace ver en tu condición. Ahora viene el Espíritu Santo y nos hace ver las tinieblas de adentro. Y esas tinieblas de adentro, hermano, son las que nos van a hacer o dignos de escapar o avergonzados, quedarnos a pasar la tribulación. Claro, hermano, está claro. Entonces la luz que hay en nosotros debe de tener frutos. La luz que hay en nosotros debe de tener frutos. Y esa es la importante, es lo importante en nosotros. Los frutos, ¿qué frutos? Aquí mismo en Gálatas lo dice. En el 22, pero el fruto del Espíritu, que es la luz, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, quiere decir de que la luz que hay en nosotros nos va a llevar a reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Y va a tener siempre que ver en relación a los demás. Ahí se va a mostrar la luz que hay en nosotros. ¿Cómo tratas tú a los demás? Porque sobre eso viene el juicio de Dios, hermano. Que habiendo conocido la luz, sigamos nosotros en las tinieblas de adentro, caminando en esas obras de iniquidad. Y le llama obras porque son de la carne, dice el 19:5. Gálatas 5:19. Ahora bien, dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, mi hermano, habíamos visto anteriormente que no solo nos perdonaron los pecados y nos iban a dar herencia, pero esa herencia no es solo así, sino que esa herencia es posicional. ¿Qué significa eso? Que si tú caminas en el Espíritu vas a tener derecho a esa herencia, porque dice que esa herencia es para los que se han santificado, aquel que dejó que la obra de Cristo lo fuera apartando de esas tinieblas de adentro, esas tinieblas que te hacen hacer obras de iniquidad, que tienen que ver con tu semejante, con tu prójimo, con tu familia. Ahí es donde se va a mostrar, a manifestar rivalidades. Por ejemplo, ¿contra quién es una rivalidad si no es contra otra persona? Celos, enojos. Entonces, y el apóstol Juan lo habla más claro todavía. Y lo quiero leer acá, dice en Primera de Juan 2:8. Ahí vamos a entender por qué es importante dejar que la luz de Cristo, a través del Espíritu Santo, venza en nosotros las tinieblas que hay. Y entonces dice, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas, eso es lo que yo les digo, miren, las tinieblas van pasando, las que están en nosotros. Las que sí nos sacaron de un solo es las tinieblas del pecado. Como Pablo conoció a Cristo a plena luz del día, con esa luz que lo sacó de las tinieblas y le dijo quién era.
esa te llegó a ti un día. Pero las otras, dice que van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Eso es un testimonio, hermano. ¿Ves tú que ya tu carácter no es el mismo? ¿Ves tú cómo tratas a los demás? No desprecias a nadie. Ya en lugar de señalar, en lugar de criticar, edificas, ¿verdad? Tienes control por medio del Espíritu de esas pasiones. Entonces quiere decir que la luz verdadera ya está alumbrando. Ya te pueden decir los de afuera, sí, de veras que él era muy iracundo, muy agresivo, pero de veras que ahora cómo ha cambiado. Es amable. Y no es una prueba, ya es una forma de vida. No son promesas que a veces un esposo le da a la esposa, o la esposa al esposo, no, mira, te prometo. Y sin darle lugar al Espíritu, vuelve a caer a lo mismo. Por eso dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Entonces se da cuenta que las obras de la carne tienen que ver con otro. Aquí está hablando de tu hermano o tu prójimo. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces hay hijos de Dios que han retrocedido y ahora están ciegos. Y ciego es que las obras de la carne no te permiten ver más allá en la necesidad de tu prójimo, más que las tuyas, alimentando la carne. Entonces, tienes que ver, hermano, cómo estás caminando, si la luz de Cristo, si la luz se va replegando, y si las tinieblas se van replegando, ya van pasando, y realmente tú eres una persona que está siendo transformada cada día. Yo soy una persona que está siendo transformada cada día. Y dice, les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Que un joven venza al maligno, hermano, es una victoria, porque ha dominado sus pasiones, las tentaciones, se ha mantenido a pesar de las corrientes de este mundo, de las presiones de grupo, y está firme en sus propósitos de Dios. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Entonces habla de vencer y de que no amemos el mundo, porque el mundo pasa y sus pasiones también, dice, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Entonces, la unción que está en nosotros es la luz que te va a hacer vencer. Veamos Proverbios 20:20. Qué peligro hay, fíjese, hermano, de que la lámpara que está en nosotros se pueda apagar. Y eso sí es muy peligroso, porque dice, el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Si este mundo está lleno de tinieblas, y encima de eso, por andar en la carne, por andar siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo las filosofías, las doctrinas, los pensamientos de este mundo, que están contrarios a la familia, contrarios a Dios, contrarios a una relación normal de hombre-mujer, contrarios a principios de respeto, de autoridad, contra tanta cosa, hermano, entonces tu lámpara se te va a apagar. Y si se te apaga tu lámpara, va a venir el amado y no vas a tener aceite, como aquellas 10 vírgenes, las 5 insensatas. Entonces te van a cubrir las tinieblas de afuera, y dice que no saldrás de ahí hasta pagar el último. Quiere decir de que hasta que tu vestidura otra vez sea emblanquecida y puedas salir con victoria de eso, pero pasando tribulación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces es una exhortación, hermanos, a que revisemos primero si hay luz,
Y segundo, si está alumbrando y las tinieblas se está replegando y tú estás venciendo. Y todo tiene que ver en relación a los demás. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Hay luz de Cristo ahí? ¿Tienes una buena relación? ¿O están hablando ya de separación o de infidelidades? ¿Cómo es la relación con tus hijos? ¿Son cercanos a ti o mejor si ya no los ves? Y lo mismo dirá el hijo. ¿Estás atendiendo sus necesidades, no solo materiales, sino emocionales y espirituales principalmente? Entonces, el Señor es la luz. Y así dijo Cristo: yo soy la luz del mundo. Y adentro tenemos esa luz que nos ayuda a dar un testimonio de Cristo para los demás. Entonces, tenemos que ser ese ejemplo, hermanos, del carácter de Cristo, ese ejemplo de los frutos del Espíritu, que son los frutos de la luz, que se deben demostrar. Y entonces ahí tu luz se va a mostrar, se va a ver. Por eso dice en Romanos 13, 11, dice: y hagan todo esto. ¿Qué todo esto? El amor al prójimo. Si tú lees para atrás, de Romanos 11 para atrás, dice: no cometerás adulterio, no matarás. Todas esas obras de las tinieblas que estaban en la ley, pero que ahora el Espíritu las pone como un examen en nuestra vida. Y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Y entonces dice 13:11, ese me interesa. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Porque el que está dormido está en tinieblas, hermano. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Hermano, así debes de sentir tú. Ya falta poquito para nuestra salvación. Pero si estamos de día. Dice: la noche está muy avanzada. Las tinieblas están cubriendo más este mundo, hermano. Solo una mirada a todo lo que está pasando ya te da una idea de que la noche está avanzada. El día está cerca. ¿Qué día? De la venida de Cristo, de su manifestación secreta para su iglesia. Por tanto, dice: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Entonces, hermano, resumo con esto: andemos decentemente, dice el versículo 13, como de día, no en orgías, eso es andar de noche, y en borracheras, eso es andar de noche, no en promiscuidad sexual y lujurias, eso es andar de noche, no en pleitos y envidias, antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para la lujuria de la carne, porque esa es la lucha del Espíritu diaria en nosotros, hermano. Y me llamó la atención que menciona muy fuertemente el pecado sexual, porque eso es lo que se ha engrandecido mucho entre tantas cosas y que está destruyendo muchos hogares y todo, hijos de Dios retrocediendo y volviendo a sus antiguos pecados. Entonces, vistámonos con las armas de la luz y andemos decentemente como de día. Y mantén encendida tu lámpara en una comunión fuerte, sólida con el Espíritu Santo. Padre, ayúdanos, Señor, a hacer tu obra, a hacer tu voluntad, a caminar en esas obras del principio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que la luz de Cristo, Señor, siempre alumbre en nosotros. Que cada día tú crezcas para que menguemos nosotros y demos testimonio de la luz que eres tú. Padre, en el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, pues hay peticiones como siempre las leemos y empezamos por la de sanidad. Dice Génesis Méndez: oración por sanidad, tiene 4 años y tiene un quiste en el cerebro, dice. Susi López, también oración por sanidad, igual que
María Paula, Eduardo Ordóñez, Dora Tobar, Judith Mocajolá, Paola Arriola, dice que fue recientemente operada por Oli Rodríguez, Irma López, Avi Vega, Katy Hernández, Astri Peláez. Katy Hernández dice que su hermana se encuentra hospitalizada. Carlos Cente dice que tiene pancreatitis y será operado de la vesícula. También por Daniela Valenzuela, Darcy Ramírez, Carlos Ramírez, Santos Reyes, Joel David, Adalina Hernández, Carla García, Carlos Pérez, Wendy Castro, Lorena, Sergio Benicio Díaz, Adelia, María Juárez, Elizabeth Lazo, Anabela Herrera, Eliseth Juárez, Mariela Vidal, familia Ochoa, Cruz García, Melinda Rodas tiene derrame, dice. También por Germán Rodas, que oremos por sanidad. José Luis Gómez, Adelia Pérez, dice oración por sanidad, está hospitalizada por una masa en el estómago. Dice también Brian Cameros dice oración por sanidad. Tiene 13 años, es paciente renal y está en estado crítico. También César Gallardo, y también dice por Luz de Rosario, Noemí Echeverría, Karina Naitem, Johanna Duarte, Jorge María Dávila, Ismael, Eunice, Ruth, Zoila Martel, Candelaria Mendoza, Astrid García, Ana Patricia Ruiz, Olga Pérez. Tenemos, hermanos, bastantes necesidades de salud, así que nos unimos en oración por mis hermanos. Padre Santo, venimos delante del trono de la gracia por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, suplicándote, Señor, por cada una de estas necesidades que fueron mencionadas, Señor, por cada una de estas enfermedades o problemas de salud que mis hermanos han presentado y están padeciendo, Señor. Algunos van a ser operados, otros están ya en tratamientos, Padre, otros no se sabe el diagnóstico, pero están padeciendo. Te pedimos, Señor amado, que pongas tu mano de sanidad, sabiendo que en la cruz del Calvario tú pagaste por nuestras enfermedades, Señor. El castigo fue severo, el que tú recibiste, Señor, y por tu llaga fuimos curados, dice tu palabra. Te pedimos, Señor, que obres en cada uno de estos cuerpos, pero también en sus almas, Señor. Que no sean igual mis hermanos, sino que salgan, Señor, con un corazón amándote más, con un corazón más perdonador, un corazón más dispuesto a bendecir. Haz una obra plena, integral en sus vidas. Por favor, Señor, lo pedimos. Provee lo material para exámenes, para medicamentos, para pago de médicos, hospitalización, Padre. Provee, Señor, lo económico también, Señor, para cada uno de ellos. Líbralos de todo lazo del diablo, Señor. Toda enfermedad del diablo la reprendemos en el nombre de Jesús. Desautorizamos toda atadura del diablo de enfermedad, así como las reprendiste en muchos personas que tú visitaste, Señor, cuando caminaste en tu ministerio en esta tierra. Te pedimos, Señor, que obres poderosamente en sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. También, Padre, oramos por necesidades económicas como la de Susi López, un anónimo también, Darcy Ramírez, Adalina Hernández, Carla García, Carlos Pérez, Ángel Andrea, Wendy Castro, Sergio Benicio Díaz, María Juárez, Elizabeth Lazo, Anabela Herrera, Lizeth Juárez, familia Ochoa, Sonia González, Carlos Nájera, Gustavo Herrera, Cristian Hernández, Noemí Echeverría, Ruth Estela, Jorge Mario Dávila, Nancy, Carmen. Piden por provisión, Señor. Padre, sé propicio a la necesidad de mis hermanos, Señor. Provéeles trabajo, provéeles, Señor, en sus negocios, los que tienen. Padre, dales inteligencia, creatividad, sabiduría, Señor.
Abre puertas, Padre amado, te lo pedimos. Y manda, Señor, también provisión sobrenatural para aquellos que están padeciendo necesidades ya fuertes, económicas. Si hay deudas, provéele, Señor, y que todo esto sea una enseñanza a su espíritu y a su alma, Señor. Que también ellos aprendan, Señor, a caminar contigo, a depender de ti, Padre, y a crecer también espiritualmente. Te lo pedimos, Señor, que en medio de la prueba puedan ser edificados integralmente en espíritu, alma y cuerpo, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre. Amén. También piden por salvación, Carlos Ramírez, Santos Reyes, Adelia por liberación, Lisset Juárez por liberación, Adalina Hernández por salvación, igual que Carla García, Carlos Pérez, Gabriel Chacón, María Juárez, Elizabeth Lazo, Anabel Herrera, familia Ochoa, y un anónimo que pide por la salvación de su hijo que va en viaje a Estados Unidos. También por Gary Benito, Dorcas Damaris, Noemí Echeverría, Gustavo Adolfo Valle, Karina Naitén y Johanna Duarte. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por cada uno de ellos que no te conocen, Señor, pero que a través de diferentes pruebas y circunstancias se han acercado a ti, Señor. Libéralos de toda esclavitud del diablo, de todo lazo del diablo, y que la luz de Cristo alumbre sus vidas, Señor. Si llamaron es porque tienen necesidad de conocerte, Señor. Por favor, revélate a sus vidas. Interrumpe sus caminos, así como interrumpiste el de Pablo, así como interrumpiste el mío, Señor, que iba a la perdición. Que tú te reveles, Padre, y los salves y los rescates de las tinieblas y del dominio de Satanás a la luz y al reino de tu Hijo Jesucristo. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. También por restauración, pide un anónimo, pide por restauración matrimonial. Rosaura León por restauración, Dora Tobar por restauración de su vida espiritual, Oli de Rodríguez, restauración de sus hijos, Rafael Zavala por restauración, igual que Xavi Roque, Astrid Peláez, Darcy Ramírez, Joel David, Ángel y Andrea por restauración matrimonial, Lorena por restauración de sus hijos, Sergio Benicio Díaz por restauración, Gabriela Chacón también, igual que Adela, María Juárez, Elizabeth Lazo, Anabel Herrera, Lisset Juárez, Josué Ruano, Mariela Vidal, familia Ochoa, Evelyn y Víctor Cruz García, Evelyn Santizo, Víctor Manuel, también por Carlos Nájera, Noemí Echeverría, Jorge Mario Dávila, William Aguilar, Eduardo Aguilar, Ismael, Eunice, Ruth, Zoila Martel, Daila Durán, José Carlos. Padre Santo, venimos delante del trono de la gracia una vez más, Señor, pidiéndote por la restauración personal, espiritual, familiar, Señor, de padres a hijos, Señor, que tú, Señor, restaures esas relaciones entre ellos, pero que primero se reconcilien contigo, Señor. Primero se vuelvan a ti, Padre, por favor. Rescátalos, Señor, y que te glorifiques en estas familias, Señor. Si el Evangelio, que la luz de Cristo llegue, Señor, a cada uno de ellos. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.